Cuando ella le mandaba mensajes para preguntarle cómo estaba la casa o cómo iba el trabajo, Hazer respondía corto. Pero con ella, podía hablar durante horas. Ella lo hacía sentir entendido, apreciado, fuerte, y sin darse cuenta, Hazer estaba empezando a escuchar más a una mujer que aplaudía sus errores, que a la mujer que intentaba que cambiara. La casa seguía en silencio, pero ahora ese silencio ya no se sentía tan pesado, porque cada noche, al otro lado del celular, había alguien diciéndole exactamente lo que quería escuchar. Y eso, a veces es más peligroso que cualquier enemigo. Pasó lo que muchos ya veían venir. Hazer no cambió. Siguió metido en lo mismo, malas decisiones, malas compañías, noches largas y trabajo a ratos. Mientras tanto, la distancia con Bárbara crecía cada vez más. Hasta que un día simplemente pasó. Bárbara lo dejó. No hubo gran pelea. No hubo gritos. Solo cansancio. Se llevó a su hijo y se fue. Muchos pensaban que eso iba a romper a Hazer, que tal vez ahí iba a reaccionar, que iba a darse cuenta de todo lo que estaba perdiendo. Pero no. Hazer lo tomó de otra manera. 2 días después de separarse de Bárbara, decidió conocer en persona a la mujer con la que llevaba semanas hablando. Cuando la vio, muchos se habrían sorprendido. Era una mujer de 40 años. Hazer tenía 24. La diferencia era grande. Además, ella tenía 3 hijos. Pero a Hazer no le importó nada de eso. Para él era alguien que lo entendía, alguien que lo defendía, alguien que nunca le decía que estaba mal. Así que hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. La llevó a vivir a su casa. Apenas 2 días después de separarse de Bárbara. Pero lo peor vino después. Hazer subió una historia a Facebook. Una foto con ella y los niños. La frase decía: "Con mi nueva familia". Sus amigos vieron la publicación y no lo podían creer. Los mensajes empezaron a llegar. ¿Neta ese es Hazer? No mames. Sí cayó bajo. Algunos ni siquiera dijeron nada. Solo miraron la foto y negaron con la cabeza. Porque todos sabían algo que Hazer parecía no entender. Eso no era empezar de nuevo. Eso era huir hacia adelante. El tiempo pasó. Y como si la vida quisiera recordarle que siempre se pueden empeorar las cosas. Llegó otro golpe. Los verdaderos dueños de la casa que Hazer había invadido años atrás finalmente aparecieron. No hubo discusión larga. No hubo negociación. Simplemente llegaron. Y los sacaron. Hazer perdió la casa. Otra vez. Sin muchas opciones, regresó al único lugar que le quedaba. La casa de sus padres. Pero esta vez no regresó solo. Regresó con su nueva novia. Los días ahí se volvieron extraños. Ni uno de los dos trabajaba. Ni uno de los dos hacía mucho. Solo estaban ahí. En la sala. En el patio. En el cuarto. Mientras sus padres caminaban por la casa con esa mezcla de frustración y tristeza que solo los padres conocen. Porque veían a su hijo. Un hombre de 24 años. Con un hijo. Sin casa. Sin rumbo. Y ahora con otra familia encima. Viviendo bajo su techo. La sensación era clara. No solo había tocado fondo. Había encontrado una forma de cavar más profundo. Y aún así, la historia de Hazer Button todavía no había terminado. Hazer llevaba ya varias semanas viviendo otra vez en la casa de sus padres. Pero ahora no estaba solo. Con él vivía Patricia, su nueva pareja. Los dos ocupaban uno de los cuartos de la casa, mientras sus padres, ya personas mayores, caminaban por la casa con ese cansancio que se siente cuando sabes que algo no está bien, pero ya no tienes fuerza para pelearlo. Ni Hazer ni Patricia trabajaban. Los días pasaban lentos. Despertaban tarde. A veces se levantaban solo para comer lo que hubiera en la cocina. Otras veces salían al patio a fumar o a tomar cerveza. Todo pagado por los padres de Hazer. Lo que más sorprendía a quienes aún sabían algo de su vida era otra cosa. Hazer tenía mucho tiempo sin ver a su hijo. Algo que antes había sido lo más importante para él. Antes hablaba de su hijo todo el tiempo. Trabajaba por él. Se preocupaba por él. Pero ahora, ni siquiera preguntaba por él. Tampoco quería saber nada de Bárbara. Era como si esa parte de su vida simplemente hubiera dejado de existir. Mientras tanto, Patricia vivía como si nada. Ella también tenía 3 hijos. Pero tampoco hablaba mucho de ellos. Hasta que un día apareció alguien en la casa. Era el padre de sus hijos.
Había logrado encontrarla después de buscarla por varias semanas. Desde que Patricia se había ido a vivir con Haser, prácticamente había desaparecido. Ese día llegó con el más pequeño, un niño de 5 años. El hombre tocó la puerta y cuando Patricia salió, el niño corrió hacia ella. «Mamá». Pero Patricia no reaccionó como cualquiera habría esperado. Se quedó parada, fría. El hombre habló primero. «Te vine a traer al niño. No sé dónde estabas, ni contestas el teléfono». Patricia lo miró sin emoción. «Yo no te pedí que lo trajeras». El hombre frunció el ceño. «¿Cómo que no?» «No quiero saber nada de eso», respondió ella con calma. El niño miraba a su mamá confundido. «Hazte cargo tú de ellos», continuó Patricia. «Yo quiero ser feliz». El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? Ni tú ni ellos tienen que ver conmigo ahora». El silencio se volvió pesado. Ni el hombre ni el niño entendían lo que estaba pasando. En ese momento Haser apareció en la puerta, mirando la escena. El padre de los niños lo vio de arriba abajo. Luego soltó una risa corta. «Vaya», dijo. «No has cambiado nada». Luego miró a Haser directamente. «Oye tú, abuelo». Haser frunció ligeramente el ceño. «No sabes en qué agujero te viniste a meter». Haser se quedó callado. Solo observaba. Entonces Patricia habló. «Claro que sabe a dónde vino». Se acercó a Haser y se pegó a él, abrazándolo por el brazo. «Y le gusta», lo dijo con un tono extraño, casi provocador. El hombre negó con la cabeza. «Eres una asquerosa». Luego miró a Haser otra vez. «Mala madre, mala persona. Y tú estás igual de jodido». Dicho eso, tomó al niño de la mano. «Vámonos». El niño todavía miraba hacia atrás, confundido, mientras se alejaban de la casa. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Patricia caminó hacia Haser lentamente. Se acercó a él, lo abrazó por el cuello y habló en voz baja. «No creas nada de lo que dice, bebé». Haser no respondió. Ella sonrió. «Vente, vamos a acostarnos». Y lo llevó al cuarto. Mientras tanto, en la cocina, los padres de Haser escuchaban todo desde lejos, sin decir nada, con esa sensación incómoda de que algo en su casa ya no estaba bien. Mientras Haser intentaba acostumbrarse a su nueva vida con Patricia en la casa de sus padres. En otra parte del barrio, Bárbara no podía dejar de pensar en él. No era amor exactamente. Era algo más complicado. Coraje, orgullo herido, y una pregunta que le daba vueltas en la cabeza una y otra vez. ¿Qué le vio a esa mujer? Cada vez que alguien del barrio mencionaba a Patricia, la curiosidad de Bárbara crecía más. Porque todos decían lo mismo. Era mucho mayor que Haser. Tenía 3 hijos. Y la verdad, no era bonita que digamos. Bárbara se quedaba pensando en eso durante horas. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Miraba fotos viejas en su celular. Fotos de cuando Haser todavía estaba con ella. Cuando todo parecía más sencillo. Pero ahora él estaba con esa mujer. Y eso la quemaba por dentro. Así que una noche tomó una decisión impulsiva. Entró a Facebook. Buscó el perfil de Haser. Luego empezó a mirar su lista de amigos. Uno por uno. Enviar solicitud. Luego otro. Enviar solicitud. Luego otro. Enviar solicitud. Pero no se quedó solo en eso. También empezó a mandar mensajes. «Hola. Oye, hace mucho que no hablamos. ¿No quieres que nos veamos un día para platicar?» Las intenciones no eran claras. Ni siquiera para ella misma. Tal vez quería desahogarse. Tal vez quería entender qué estaba pasando. O tal vez, solo quería que Haser se enterara. Pero la reacción de los amigos de Haser no fue la que esperaba. Algunos ni contestaron. Otros solo respondieron con un saludo frío. Y varios simplemente ignoraron el mensaje. El barrio era pequeño. Y la mayoría prefería no meterse en problemas. Un par de días después, uno de los amigos más cercanos de Haser lo buscó. Miguel. Se encontraron afuera de una tienda del barrio. Haser estaba tomando una cerveza cuando Miguel llegó. «Oye, güey», dijo Miguel. «¿Qué pasó?» Miguel dudó un momento antes de hablar. «¿Tu vieja?» «Bueno, tu ex». Haser levantó la mirada. «¿Qué con ella?» «Anda mandando solicitudes a varios del barrio». Haser frunció el ceño. «¿Cómo que solicitudes?» «Sí, güey, en Facebook. Y también mensajes». Haser se quedó en silencio. «¿Qué tipo de mensajes?» Miguel se rió nervioso.
Pues, que si no queremos vernos para platicar. Haser bajó la mirada hacia la botella. No esperaba eso. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. Ni le contesté. Hubo un pequeño silencio. Pero no fui el único. También le mandó a otros. Haser se quedó pensando. La sorpresa fue inmediata. Pero después llegó algo más complicado. Un dilema. Parte de él quería ir a reclamarle a Bárbara. Preguntarle qué estaba haciendo. Decirle que dejara de buscar a sus amigos. Pero había un problema. Patricia. Haser sabía que si ella se enteraba de eso, podría enojarse. Y Patricia no era precisamente alguien tranquilo cuando se enojaba. Además, en teoría, Bárbara ya era pasado. Su presente era Patricia. Eso era lo que se repetía en la cabeza. Pero aún así, algo dentro de él se movió cuando escuchó la noticia. Porque por más que intentara ignorarlo, Bárbara todavía le pesaba. Y eso lo dejaba atrapado en un pensamiento incómodo. Entre lo que había sido y lo que ahora era su vida. Cuando llegó a la casa esa noche, Patricia estaba acostada en la cama viendo el celular. ¿Dónde andabas?, preguntó sin levantar la mirada. Con Migue. Patricia dejó el celular a un lado y lo miró. ¿Y qué te dijo? Haser dudó un segundo. Luego respondió con lo primero que se le ocurrió. Nada importante. Patricia lo observó unos segundos más, como si intentara leer algo en su cara. Luego sonrió ligeramente. Ven. Haser se sentó en la cama. Y mientras ella lo abrazaba por detrás, en la cabeza de Haser seguía dando vueltas la misma pregunta. ¿Qué estaba intentando hacer Bárbara? Y peor aún, porque todavía le importaba saberlo. Una tarde pasó por el barrio alguien que hacía tiempo no se veía por ahí. Fake Slim. Ya no vivía en esa zona desde hacía un tiempo, pero ese día tuvo que pasar cerca y decidió hacer algo que antes era normal para él. Ir a saludar a Haser. Mientras caminaba por la calle donde solían juntarse, vio a dos mujeres platicando en la banqueta. Una de ellas era Bárbara. La otra era su amiga Tania. Fake Slim se acercó con la confianza de siempre. ¿Qué onda?, saludó. Bárbara levantó la mirada. Fake Slim. ¿Qué onda? Aquí pasando por el barrio. Oye, ¿y Haser? Bárbara hizo un gesto pequeño con la cara, como de fastidio. Por ahí anda. El tono no fue muy amistoso. Tania soltó una pequeña risa. Ya no andan. Fake Slim frunció el ceño. ¿Qué? ¿En serio? Las dos mujeres se miraron entre ellas. Sí, respondió Tania. Ya no. Fake Slim se quedó pensando unos segundos. No mames. ¿Y qué tanto pasó desde que me fui? Pero ninguna de las dos quiso explicar más. Bárbara solo se encogió de hombros. Cosas. Después de eso, las dos se despidieron y siguieron su camino. Fake Slim se quedó con la duda. Así que siguió caminando hasta la casa de los padres de Haser. Cuando llegó, lo encontró sentado afuera. Como muchas veces antes. Con una cerveza en la mano. Pero ahora no estaba solo. A su lado estaba Patricia. Fake Slim se acercó. Haser. Haser levantó la mirada y sonrió al verlo. Fake Slim. Cabrón. ¿Qué onda? Se levantaron y se saludaron con un abrazo rápido. Mira, dijo Haser. Ella es Patricia, mi pareja. Fake Slim miró a la mujer y extendió la mano. Mucho gusto. Igualmente, respondió Patricia con una sonrisa tranquila. Fake Slim se sentó un momento con ellos. Oye, venía a invitarte a algo. ¿A qué? Un equipo de fútbol que andan armando unos compas. Estaría chido jugar otra vez como antes. Patricia volteó a ver a Haser. ¿Ya no juega? Fake Slim la miró confundido. ¿Cómo? Haser tomó un trago de cerveza. Ya no juego, güey. Fake Slim se quedó callado un segundo. ¿Cómo que ya no? Haser se encogió de hombros. Ya me retiré. Fake Slim soltó una risa corta. ¿A los 20 y tantos ya te retiraste? Pero Haser no respondió. Solo bebió otro trago. El ambiente se volvió un poco incómodo. Así que Fake Slim decidió no insistir más. Bueno, de todos modos estuvo chido verte, carnal. Igual. Fake Slim se levantó. Se despidió de Patricia y siguió su camino. Esa noche, ya en su casa, mientras revisaba el celular, le llegó una notificación. Solicitud de amistad. El nombre le sonó. Tania. La amiga de Bárbara. Fake Slim aceptó la solicitud. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un mensaje.
Hola. Hola, respondió él. La conversación empezó tranquila. Pero poco a poco Tania empezó a contarle todo. Lo que había pasado entre Jaser y Bárbara. Las discusiones. La separación. La nueva mujer. La historia de Facebook donde Jaser puso la foto con la frase: "Con mi nueva familia". Fake Slim leía los mensajes sorprendido. No puedo creerlo, escribió. Así fue. Fake Slim apoyó el celular sobre la mesa y pensó unos segundos. Luego volvió a escribir. Ahora entiendo esa historia. Yo pensé que era una especie de broma. Ojalá lo fuera, respondió Tania. Fake Slim se quedó mirando el chat un momento más. Luego escribió algo que llevaba un rato pensando. La verdad, esa mujer me dio mala espina. Tania respondió casi de inmediato. A todos. Fake Slim suspiró. La neta, hay que hacer algo. ¿Cómo qué? Fake Slim tardó un poco en responder. Porque ni él mismo estaba seguro. Solo sabía una cosa. Algo en esa casa. Algo en esa mujer. No le daba buena espina. En el barrio empezaron a decirlo en voz baja. Primero como comentario. Luego como sospecha. Jaser ya no se veía bien. No era solo que estuviera más delgado. No era solo que ya no saliera con los amigos. Era algo más difícil de explicar. Sus ojos siempre se veían cansados. Las ojeras parecían más profundas cada semana. Su piel se miraba pálida, como si no le diera el sol. Algunos pensaban que era por el trabajo. Pero eso no tenía sentido. Jaser no trabajaba. Otros decían que tal vez no dormía bien. Pero eso tampoco cuadraba. Porque quienes pasaban por la casa de sus padres a veces lo veían dormido en la sala, dormido en el cuarto o tirado en el sillón. Dormía bastante. Demasiado. Entonces la pregunta empezaba a repetirse entre algunos del barrio. Entonces, ¿por qué se ve tan acabado? Los amigos que aún hablaban de él eran pocos. Cada vez menos. Porque Patricia había empezado a influir en algo que Jaser antes nunca hacía. Cortar a la gente. Todo empezó de forma tranquila. Una tarde, mientras estaban acostados en el cuarto, Patricia le dijo con voz suave: «Tus amigos no me caen bien». Jaser levantó la mirada. «¿Por qué?» «No sé. Siento que hablan mal de mí». «No creo». Ella lo miró fijamente. «Las mujeres notamos esas cosas». Jaser no dijo nada. Patricia se acercó más a él. «Además, ¿cuántos de esos amigos te ayudaron cuando te quedaste sin casa?» Silencio. «¿Cuántos estuvieron cuando Bárbara te dejó?» Jaser bajó la mirada. «Ninguno, ¿verdad?» No respondió. Pero tampoco la contradijo. Patricia sonrió un poco. «No los necesitas». Los bloqueos empezaron poco después. Uno por uno. Primero gente que Jaser ya casi no veía. Luego amigos más cercanos. Después conocidos del fútbol. Y así, poco a poco, su lista de contactos empezó a vaciarse. Algunos intentaron escribirle. El mensaje nunca llegó. Bloqueado. Fake Slim fue uno de los pocos que no estaba bloqueado. Pero eso duró poco. Un día, mientras revisaba su teléfono, vio algo raro. Su último mensaje a Jaser aparecía sin respuesta. Pensó que tal vez no lo había visto. Intentó entrar al perfil. No cargaba. Intentó buscarlo. Nada. Fake Slim frunció el ceño. Este cabrón me bloqueó. Mientras tanto, en la casa de los padres de Jaser, la vida seguía. Pero cada vez era más rara. Una noche, el papá de Jaser se levantó para ir al baño. La casa estaba completamente oscura. Caminó por el pasillo con cuidado para no tropezar. Cuando pasó por la sala notó algo. La televisión estaba apagada. Pero alguien estaba sentado en el sillón. Era Patricia. Estaba completamente quieta. A oscuras. Mirando hacia el cuarto donde dormía Jaser. El señor se detuvo un momento. ¿Todo bien? Patricia giró lentamente la cabeza hacia él. Y sonrió. Sí, todo bien. El señor asintió. Pero algo en esa escena le dejó una sensación extraña. Como si hubiera interrumpido algo. Los días siguieron pasando. Y Jaser seguía cambiando. Ya no hablaba casi con nadie. Ya no jugaba fútbol. Ya no visitaba a su hijo. Y cada vez se veía más cansado. Más apagado. Una tarde, Miguel lo vio de lejos caminando por la calle. Si quieres saber qué pasó después, qué intenciones tiene Patricia con Jaser, no te pierdas la quinta parte. Déjame tu like,
Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene.